El siguiente tema, descarbonización de los servicios y de la cadena logística, está a cargo de Alexis Rodríguez Almanza, gerente regional del programa de descarbonización de Merck. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos. Vamos a tratar de cumplir un poco con el tiempo y las presentaciones atrás vamos a verlas un poco más como didácticas de lo que vamos a ir conversando. Y primero me dispensan que están en inglés, pero no tenemos todavía la traducción oficial, así que vamos a ir conversando un poco. Yo quisiera recalcar algunos datos precisos de Latinoamérica. Lo primero es tener en cuenta que la ordenación espacial marina es uno de los conceptos más importantes que tiene relacionados a la economía azul. ¿Y por qué lo menciono de esta manera? Porque su relación entre toda la cadena de valor que tiene cualquier producto y sostenibilidad o muchas de las actividades económicas que mencionó anteriormente el expositor van a ir ligadas a todo este desarrollo económico. Siendo esto, viene la importancia de que tengamos en cuenta cómo estamos viendo las perspectivas de punto final a punto final. Y esto es muy importante porque justamente pasamos de una migración de conceptos sectoriales a verlo todo de un punto de vista holístico, que es muy importante. Para Latinoamérica, nosotros tenemos en este momento aproximadamente el 68% de la población de Latinoamérica está consciente que en los próximos 20 años tendrá que tomar decisiones económicas desde el punto de vista del cambio climático. Y esto supera mucho en cifras, por ejemplo, a un 56% de todos los países de la OECD. Y esto es un propio reporte de la OECD, el forecast de económico ambiental para el año 2022. ¿Y por qué lo menciono de esta manera? Porque justamente el ciudadano de Latinoamérica está mucho más preocupado por cómo sus productos están empaquetados, están almacenados y la cadena de distribución de los mismos, que generalmente no era una tendencia. Pero aunado a esto, también tenemos otros factores que ejercen presión sobre la cadena de suministro y logística a nivel global. Y es la diversa tipo de regulaciones internacionales que están ejerciendo presión sobre nuestro mercado latinoamericano, particularmente en lo que son las exportaciones, principalmente commodities, que en los próximos años tendrán que cumplir con regulaciones ambientales para poder entrar a mercados internacionales. Siendo esto, justamente es importante ver la parte integral. Y aquí es una de las perspectivas que nosotros, creo que la presentación hoy la voy a hacer hablando un poco de las buenas prácticas, cómo podemos ir implementando en nuestra región. Realmente, porque existen casos de éxito ya en otras regiones que podemos ir implementando en nuestra área. Y creo que conversando con Alfredo, cuando inició la idea de este curso, de este foro, hablábamos sobre que generalmente hablábamos de la parte ambiental, la parte marítima, pero la parte de logística y cadena de suministro es algo nuevo. Creo que venimos hablando de esto hace casi un año, año y medio después de pandemia, en los últimos foros tratando de poder recalar. ¿Cuál es la importancia? La importancia es que nosotros tenemos un consumidor, solo uno, que justamente está viendo o tiene la necesidad de un producto que tiene toda la integración desde el punto de vista logístico y servicios, que generalmente esos productos pasan por un buque, un océano, y se mueven en terminales. Teniendo en cuenta estrategias o políticas de sostenibilidad como ESG, tecnología, pero principalmente también el factor humano o las personas. Y esto es parte de lo que nosotros contemplamos dentro de la estrategia, tener algo integral. ¿Por qué? Porque justamente nos hemos dado cuenta que particularmente en nuestra región existe ese deseo del consumidor. Generalmente cuando conversamos con algunos, siempre nos dicen, ¿estará el consumidor dispuesto a pagar por un servicio verde? Y los estudios y las estadísticas están reflejando que hoy en día sí. ¿Cuál es la importancia? Porque generalmente cuando hablamos de economía azul, y hoy pues, iniciando nosotros esta semana con Our Oceans, un evento muy importante para Panamá, es tener en cuenta que las contribuciones del sector marítimo particularmente están arriba de los 833 millones de toneladas de CO2 según estudios de la Organización Marítima Internacional. Pero recordando algo, que la Organización Marítima Internacional, su foco o scope de operación solamente es el sector marítimo, embarcaciones.
no incluye la parte de logística y servicios, que es como digamos la parte de tierra, si queremos verlo coloquialmente. Y aquí viene la importancia de verlo todo desde el punto de vista integral, que creo que es una de las palabras que voy a mencionar. Las estrategias tienen que venir con indicadores y los indicadores tienen que venir con metas. Y esta es una de las partes importantes de la cual creemos y que muchos de nuestros clientes están alineados a estas metas, particularmente en la última revisión que hicimos en el año 2022, teniendo en cuenta algo muy importante, y este es otro consejo que lo puedo mencionar de esta manera, es tener un indicador o un estándar en el cual hacer referencia. Existen diferentes estándares a nivel internacional en lo que es la parte logística y de servicios. Generalmente nosotros lo que usamos es el Science Based Target o el SBTI, y disculpen por no lo hacer en español la traducción, pero particularmente existen otros tipos de estándares que podemos ir utilizando. Y en base a eso podemos ir tener una visión integral o clara de cuál de estos podemos ir, digamos, alineando nuestra estrategia. En nuestro caso, para el 2030 tenemos una estrategia muy agresiva desde la perspectiva de una reducción desde el punto de vista de la logística de servicios, de océanos y también de lo que es las terminales, para llegar al 24 a un compromiso de net, 2040 de net zero, que es muy importante y que lo vamos a explicar un poco más adelante. Estos compromisos van alineados con estrategias, con análisis y con pasos progresivos. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente cada uno dentro de su industria, cada uno dentro de sus perspectivas puede implementar compromisos estratégicos que vayan medibles, que sean medibles, pero que también pueden ir revisando. Esto no quiere decir que tenemos que tener todo, digamos, la misma solución, pero justamente podemos ir trabajando en esa revisión constante. La idea es que tengamos algún compromiso y que ese compromiso podamos alinearlo a un estándar o a alguna organización que nos permita ese aspecto. Este es el dilema más interesante. Y justamente cuando pasamos a la parte, a mí me encantan los números, y pasamos a la parte financiera de cómo se sostiene un proyecto verde, cómo vamos y hablamos de ese TIR y de ese BAN y lo presentamos, esa rentabilidad de ese proyecto es muy interesante, porque en nuestro caso nosotros analizamos lo que es el dilema del huevo o la gallina. ¿Qué tiene que ser primero? ¿El huevo o la gallina? Y justamente nosotros tomamos la decisión en ese aspecto de irnos por la gallina, el combustible, la fuente. Y esto es uno de los ejemplos más interesantes de cómo la demanda puede mover la oferta de estos combustibles y traspasado también a la parte de logística y servicios, que es uno de los más complicados, les digo, porque en parte de océanos o de embarcaciones podemos tener ya embarcaciones, diseños, construcciones y demás. Pero cuando nos vamos ahora un poco, les voy a presentar cómo va o cuáles son las necesidades en lo que es la parte de logística y la parte de terminales es muy grande. Voy pasando más rápido justamente, porque justamente tenemos nuestros compromisos de océanos, tenemos nuestros compromisos también de transporte de mercancías, también la parte de descarbonización y por supuesto las nuevas embarcaciones que están en pedido, que justamente más de 12 embarcaciones de 16.000 TEUs que vienen con dual engines para, por ejemplo, usar metanol. Y aquí quiero hacer un punto muy importante, y esto es más didáctico, voy a tomarme un minuto para ser didáctico en este tema. Dependiendo del estándar que se obtiene o que se use para nosotros adoptar nuestra estrategia de descarbonización, vamos a también tener cuáles son los requisitos. Generalmente existen diferentes formas de medir el tipo de producto que se utiliza o que se quema, ya sea combustible, ya sea gas, ya sea demás. Lo más importante es analizar cuál es la fuente de ese combustible, porque generalmente nosotros vamos a la gasolinera, echamos gasolina y esa es nuestra fuente, quemamos combustible en un vehículo de combustión. Pero hay algunos estándares, en nuestro caso nos lleva a analizar de dónde proviene ese combustible y cuál fue la fuente de generación del mismo, para poder entonces alegar o establecer cuál va a ser nuestro parámetro de compensación del mismo. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque esto va a ser una de las grandes discusiones que se viene, que es el ciclo de vida de combustible. Y creo que en la Organización Marítima está ahorita la discusión, están en otros foros, porque el ciclo de vida va a depender de lo que conocemos como verde o no verde, o gris
y etcétera. Entonces, es muy importante que tengamos eso en cuenta dentro de cualquier estrategia que se implemente. Y vamos un poco a la parte concreta, digámoslo, esa necesidad, esa experiencia que hoy en día estamos implementando en Latinoamérica, es lo que es la descarbonización en todo lo que es tierra, lo que conocemos como inland, todo después del puerto, justamente. Y esto es bastante interesante, porque hasta para nosotros es bastante nuevo en mi caso, justamente porque lleva una transformación tecnológica de manera integral. Y si ven nuestras metas en materia de descarbonización, particularmente para lo que es logística y servicio, son diferentes. Un 20% para el 2030 en lo que es el transporte de carga. Y cuando hablamos de transporte de carga en tierra son los camiones. Desde el punto de vista de un transporte más limpio, 90% de toda la mercancía que se mueva por parte de las facilidades o centros logísticos y el 30% particularmente en lo que es la aviación mediante la utilización de combustibles más limpios como el SAF particularmente. Pero si vemos, hay una diferencia entre los números. ¿Y por qué? Porque particularmente depende de cada una de las tecnologías. Cuando hablamos de los elementos claves para la implementación de cada uno, estamos hablando de diferentes medios de transporte. Estamos hablando de trenes, estamos hablando de camiones, estamos hablando de vehículos de última milla, que son los que hacen las entregas. Estamos hablando de facilidades logísticas, de cadena de suministro, estamos hablando de cadena de frío, que justamente tiene una particularidad especial dentro del proceso de descarbonización. Porque muchas veces pensamos que conectamos de una energía limpia y eso genera un proceso de descarbonización. No, es una parte integral. ¿Para qué? Para que todo al final esto pueda dar un valor agregado al cliente que, como les mencioné en las cifras anteriores, está pidiendo que su producto sea más limpio y desde el punto de vista descarbonizado. ¿Para qué? La parte importante aquí viene es cómo entramos en esa fase y lo hemos conversado en el Consejo Empresarial Logístico, en algunos foros y lo mencionábamos. ¿Cómo hacemos una transformación de un camión de arriba de 75 toneladas para totalmente eléctrico? ¿Cómo hacemos esa transformación que va alineada, digamos, a una perspectiva de estaciones de conexión que brinden esa energía? Tenemos la capacidad disponible desde el punto de vista de la red eléctrica, tenemos esa capacidad de generación en una hora pico, digamos, de consumo. Son preguntas muy interesantes que justamente no solamente están aquí, sino en la región. Y para eso son esfuerzos que se vienen desarrollando dentro del tema de la cadena de suministro. ¿Por qué? Porque donde un eslabón de esa cadena pierda esa credibilidad desde el punto de vista de verde descarbonizado, ya entonces tenemos un problema, digamos, de imagen o de reputación que es muy importante en esto, es mantener la imagen y la reputación. Y para eso existen proyectos pilotos de órdenes de camiones que vienen ya con hidrógeno, camiones que vienen full eléctricos, que van a tener esa capacidad, digamos, de poder hacer esas pruebas y análisis. ¿Para qué? Para que entonces venga la parte financiera y podamos entonces hacer esos análisis. Y es como un trabajo día a día, en el caso de ver cómo sustentamos financieramente que uno de estos proyectos tiene su viabilidad dentro en comparación con un proyecto business as usual, como siempre se ha hecho. La parte del 90% es muy importante y me detengo otro medio minuto para explicarle lo que son los scopes o los alcances. Generalmente, el alcance 1 y alcance 2 está relacionado a nuestras operaciones en la cadena de suministro. Pero existen más requerimientos a niveles internacionales específicamente de lo que es el alcance 3. Y esto es muy importante. El alcance 3 tiene que ver con la cadena de suministro. ¿Quién maneja, carga o transporta una mercancía de un tercero que justamente ya está cubriendo su Scope 1 y Scope 2? En nuestro caso particularmente, el 90% incluye nuestros propios consumos operativos. ¿Para qué? Para que justamente ese tercero que sí mide su Scope 3 pueda utilizar nuestro servicio desde el punto de vista verde. Parte de los temas importantes y tenemos que tenerlos en cuenta es cómo nosotros vamos avanzando en la parte de logística y servicio. Justamente existe algo muy importante que es necesario en nuestra región y son los acuerdos entre empresa privada, sector público e inversionistas.
Esto es muy importante y es uno de los mejores casos de éxito, en inglés le decimos partnerships a nivel global, que realmente hacen que las cosas funcionen. Y justamente estos son los mejores casos de éxito que tenemos que tener en cuenta en nuestra región. Y yo creo que es una de las motivaciones que les puedo dar hoy, es justamente a iniciar esos procesos de alianza, como estos foros muy interesantes donde está la empresa privada, donde están los gremios, está también la academia, que podamos ir analizando cómo esto agrega valor, porque realmente la parte de economía azul tenemos que verla desde un punto de vista integral. El cambio climático no es sectorial y generalmente nos pasa que vemos por las temáticas que estamos viendo. Si vemos océanos, nos interesan los océanos, pero no lo que pase cuando entras al mar y sales, entonces ves una chimenea. Y no, pero es que mi scope es océano. No. Esto es una parte muy importante desde el punto de vista didáctico que tenemos que verlo de manera integral. El cliente. Yo creo que esta es una parte que me puedo detener mucho a conversarlo, porque realmente para quién hacemos todo esto. O sea, ¿por qué? Nuestros compromisos, digamos, desde un punto de vista estratégico, pero también la importancia de quién es el que lo está solicitando hoy en día. Y yo creo que hoy en día nosotros, que somos clientes de cualquier bienes o servicios, estamos cada día demandando que nuestros productos, nuestros servicios y su modo de transporte sean más sostenibles. Yo creo que esa es la única manera que podemos dejar algo a nuestros nietos, digamos en estos casos, y podemos hacer nuestra contribución. Pero para nosotros la parte importante cuando vemos perspectiva del punto de vista del cliente es que tenemos que entonces dar tecnología. Y este es otro punto importante que existe. Cuando hablamos de logística de servicios, descarbonización o cualquier aspecto que tenga que ver con economía azul y la cadena de valor, es cómo lo medimos, porque todo esto se puede quedar en una historia muy linda. Y es cómo le damos esa información a un producto de transición mucho más verde a cada uno desde cualquier tipo de negocio que realicemos. Y aquí vienen partes importantes como la parte del eco delivery, y en nuestro caso, el concepto integral final a final o end-to-end, y es verlo todo desde el punto de vista integral, todo, si vemos los dibujitos, vemos desde el warehouse, desde el avión, desde el camión, desde el puerto, desde el buque, y verlo desde el punto de vista integral, porque muchos no van a necesitar algún servicio de cualquier tipo en algún momento, y la importancia aquí es que lo veamos de manera integral, de manera holística, teniendo en cuenta que hoy quizás para muchos el scope 1, o el alcance 1, el alcance 2 son las prioridades, pero va a llegar a un momento donde muchas de estas empresas o estos proveedores o estas grandes corporaciones que exigen servicios van a solicitar que dentro de sus reportes o dentro de sus contrataciones tengan este tipo de valor agregado. Ténganlo en cuenta porque generalmente ya parte de toda esta información está dentro de los análisis financieros y los informes de sostenibilidad que presentan. La transición justa es uno de los puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta las particularidades de nuestra región y es uno de los quizás mayores retos en mi caso, cuando tenemos una región tan diversa, justamente con particularidades en cada uno de nuestros países, cada una de las áreas tiene unas necesidades, unos avances económicos, una política energética totalmente diferente. Y uno de los casos en donde les puedo decir mayor ventaja o mayor cantidad de proyectos que se puede realizar es en Panamá. O sea, de un análisis histórico que generalmente realizo, un mapeo de oportunidades para poder implementar cada una de estos proyectos que estamos conversando, Panamá tiene una ventaja competitiva muy importante para generar estos pilotos para poder avanzar. Y esto es algo que tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Y por qué? Porque la transición, indiferente el tiempo que tome, vamos a tener que incluir a todos. Y lo más importante del tema del cambio climático es que no hay distinción, sino que tenemos que estar todos a bordo y tenerlo en cuenta. Teniendo en cuenta y resaltando, como les mencioné, las actividades en conjunto que se realicen con cada una de las empresas, pero también incluir a la academia, incluir a los foros, a los gremios. ¿Para qué? Para que todos podamos analizar y tener en cuenta cuáles son las mejores opciones dependiendo de nuestro país y la región.
Y por eso quiero finalizar agradeciendo por esta oportunidad y motivando a que den otros foros donde podamos tener este tipo de discusiones y comentar particularmente las ventajas que necesitamos para avanzar en una transición de una economía más limpia, que justamente en el artículo que salió ayer en el periódico vieron el potencial que existe desde el punto de vista de descarbonización a nivel de Panamá. Muchas gracias. Muchas gracias.